Muy bien. En los últimos módulos del curso, nosotros nos enfocamos, ¿verdad? Si recordamos, en dos aplicaciones que nosotros denominamos aplicaciones complejas, pero a nivel de consumidor, ¿verdad? Es decir, eran tecnologías en robótica que nosotros podemos ver ya pues implementadas en aplicaciones robóticas del día a día, ¿verdad? Y estas aplicaciones pues correspondieron a las aplicaciones de Visual Servoing y básicamente al problema de SLAM, ¿verdad? De localización y mapeo simultáneo. Vimos que para estas dos aplicaciones teníamos nosotros una combinación, ¿verdad? O lo que realmente estábamos viendo es que robots complejos ejecutando tareas complejas. Y pues es lo que nosotros por lo general esperamos, ¿verdad? En cualquier área de estudio. Y es que conforme nos vamos especializando cada vez más, las tareas y los sistemas que analizamos se vuelven cada vez más complejos. En este caso, ¿verdad? Vimos nosotros en el caso de Visual Servoing cómo es que toda la complejidad de poder manejar a nuestros robots eh, mediante comandos de visión, ¿verdad? Se colocaba encima de la complejidad que habíamos desarrollado en el curso de Robótica 1, que era pues los manipuladores seriales, ¿verdad? La descripción de nuestras situaciones, ¿verdad? Utilizando cámaras. Y para el problema de SLAM vimos nosotros todavía que era un nivel más grande de complejidad, porque agarramos lo que vimos nosotros de robótica móvil en el curso de Robótica 1, lo combinamos con todo lo que vimos relacionado a variables de estado, observadores de estado, ¿verdad? Estimación del curso de sistemas de control 2, y encima de eso fue que nosotros generamos la aplicación, ¿verdad? Este algoritmo específico de SLAM. Entonces, como les digo, es lo que nosotros esperaríamos, ¿verdad? Que conforme nos vamos especializando cada vez más en las áreas, los sistemas se vuelven más complicados e igual los comportamientos se vuelvan cada vez más complicados. Sin embargo, los investigadores se empezaron a dar cuenta, ¿verdad? Más precisamente en ese lado relacionado a la robótica, ¿verdad? Que como nuestros esfuerzos en los avances de la robótica iban, iban siendo un poco distintos a lo que podemos observar nosotros en la naturaleza, ¿verdad? Que al final de cuentas es nuestra mejor guía al momento de trabajar esto de la robótica, porque al final de cuentas nuestro objetivo principal, digamos, en robótica, ahí sí que de una manera muy muy abstracta, es poder dotar a nuestros robots, que son sistemas electromecánicos, con comportamientos similares a lo que vemos nosotros que presentan organismos inteligentes en la naturaleza. Entonces, muy buen punto de comparación es bueno ver qué es lo que está haciendo la naturaleza. Y resulta que la naturaleza no se va, ¿verdad? O rara vez se va a los niveles de extrema complejidad que nosotros como que estamos percibiendo en estas aplicaciones de robótica. ¿A qué me refiero con esta extrema complejidad? Si nos damos cuenta, y se los pongo así bien específico, el problema de SLAM es un problema extremadamente complicado cuyo resultado realmente no es tan impresionante con respecto, ¿verdad?, de lo que puede hacer algún ser vivo, ¿verdad? Un ser vivo, solo con que haga una pequeña exploración del entorno, ya sabe él muy bien en dónde se encuentra y cómo referenciarse, ¿verdad?, dentro de ese mismo entorno.
Mientras en el Slam necesitamos un robot o sea, necesitamos un robot móvil que se pueda mover de una manera que pueda investigar en todo el ambiente. Necesitamos sensores complicados, resolver un problema de estimación complejo, ¿verdad? Solamente pues para poder ubicar el robot adentro de este mapa. Pero la naturaleza, como les digo, nos muestra a nosotros cosas que realmente no coinciden con esa forma de considerar nosotros nuestras aplicaciones. Para ponerles un ejemplo en particular, podemos darnos cuenta nosotros, ¿verdad? Que en la naturaleza resulta que inclusive los organismos más sencillos, en este caso les hablan de unos organismos que son protozoarios, ¿verdad? Extremadamente sencillos y unicelulares, que presentan comportamientos extremadamente complicados, como que son capaces de caminar, ¿verdad? Cazar, cambiar su forma de locomoción, ¿verdad? De estar nadando, si lo quieren ver así, en 3 dimensiones, a estar caminando sobre un plano. En este caso, por ejemplo, les muestran un poco de la investigación que está haciendo en la Universidad de Hokkaido, ¿verdad? En Japón, de que para estos ciliates, ¿verdad? Pueden ver ustedes que pasa de estar nadando a caminar, ¿verdad? Es capaz, digamos, de que en lo que está caminando mantiene como que la boca abierta para poder estar cazando, ¿verdad? Y es realmente el tipo más sencillo de organismo posible. Es un organismo unicelular, ¿verdad? No tiene para nada, digamos, un concepto como de inteligencia. Podríamos comparar, si lo quieren ver ustedes así, el poder computacional que presenta un organismo unicelular versus uno de nuestros robots. Y es ridículo qué tan más complejo, ¿verdad?, es nuestro robot con respecto de las capacidades de procesamiento que tiene, ¿verdad?, versus lo simple pero complejo que se comporta este ciliate, ¿verdad? Entonces ahí empezamos a ver una como que contradicción, ¿verdad?, entre lo que nosotros estamos tratando de hacer en robótica, que es al final de cuentas dotar a nuestros robots con comportamientos que parezcan inteligentes, versus lo que estamos viendo en la naturaleza, ¿verdad? Y es que la naturaleza no se guía por la complejidad del organismo como para poder realizar tareas complejas. Es decir, el hecho de que un organismo sea sencillo no limita la complejidad de sus tareas. Entonces aquí tenemos una cosa, o sea, la contradicción es que no necesariamente tenemos nosotros que tener una gran capacidad computacional pues para poder resolver tareas complicadas. Entonces estas observaciones, ¿verdad?, empezaron a parecerles curiosas a los investigadores. Y lo que empezaron a decir es, bueno, pareciera que nuestro approach, ¿verdad?, de tratar de generar comportamientos muy complicados, no y considerar sistemas muy muy complejos, no se acopla muy bien a lo que estamos viendo en la naturaleza. En la naturaleza pareciera, y esto es lo que se termina siempre se termina encontrando, ¿verdad?, en muchas disciplinas, es que la naturaleza funciona con reglas bien claras, con leyes claras pero sencillas, ¿verdad? Vean ustedes inclusive lo sencillo que es la famosa fórmula de Einstein, ¿verdad?, que explica pues tantas cosas. Entonces nos damos cuenta que la naturaleza más que todo funciona con ciertos principios fundamentales, ¿verdad?, que nos hacen a nosotros empezar a tener ciertas sospechas cuando nuestros sistemas se empiezan a volver innecesariamente complejos. Entonces, de estas observaciones, ¿verdad?, es que surge un área específicamente en Computer Science, ¿verdad?, que se llama inteligencia computacional. Y es básicamente observar qué es lo que hace la naturaleza y tratar de sintetizar algoritmos que utilicen
esa información, ¿verdad? O que utilicen esa forma de pensar de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿verdad? Lo que están tratando de hacer aquí los investigadores es aplicar observaciones que hacemos en la naturaleza al desarrollo de algoritmos. Muy bien. Entonces, este es un caso particular, ¿verdad? Donde podemos ver nosotros que organismos simples, como que muestran comportamiento complejo, ¿verdad? O sea, no haciendo o desligando, ¿verdad? La complejidad de los organismos con la complejidad de las tareas que pueden efectuar. Muy bien. Luego, más adelante, ¿verdad? Los investigadores empiezan a notar también otro tipo, ¿verdad? De comportamiento en la naturaleza, otro tipo de inteligencia, ¿verdad? Y se empiezan a dar cuenta, digamos, de empiezan a observar otros tipos de organismos. Entonces les pongo, por ejemplo, las hormigas. Bueno, una hormiga como tal, como organismo, si ustedes se pueden dar cuenta, es mucho más complejo, ¿verdad? Ya es un organismo, pues, multicelular. Es un organismo que ya tiene, pues, su exoesqueleto tiene múltiples sensores, ¿verdad? Múltiples sistemas. En comparación, por ejemplo, con los ciliates que estábamos viendo en el video. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que como organismo, ¿verdad? O como agente, como ente, las hormigas son extremadamente simples. Es decir, comparan ustedes, por ejemplo, el comportamiento que presenta una hormiga con los comportamientos que presentan los humanos o inclusive muchos mamíferos, ¿verdad? Las hormigas son simples en el sentido de que muchas especies son ciegas, ¿verdad? O sea, no pueden, o sea, sus ojos verdaderamente no les dan mucha información. Y solo son capaces de seguir señales, algunas señales auditivas, ¿verdad? Y señales usando feromonas. Es decir, las hormigas van siguiendo como que caminos de feromonas que van dejando pues otras hormigas. Entonces, resulta que a pesar de que presentan esos comportamientos tan sencillos, cuando empezamos a mezclar muchas hormigas, empiezan a exhibir comportamientos extremadamente complejos, ¿no? Extremadamente complejos como, por ejemplo, hay unas hormigas, estas creo que se llaman las fire ants, si no estoy mal, son capaces inclusive de comportarse como estructuras. Es decir, si dependiendo de qué necesiten, pueden ellos comportarse como sólidos, como líquidos, ¿verdad? Formar estructuras como para pasar de un lado al otro. Forman inclusive cuando hay inundaciones, forman como balsas entre sí, ¿verdad? Y presentan comportamientos así bien interesantes, ¿verdad? Cuando empiezan a combinar, ¿verdad? Sus capacidades en conjunto. E igual, si ustedes se dan cuenta, las hormigas viven en sociedades extremadamente complejas, ¿verdad? Que las han hecho capaces de poder colonizar casi que toda superficie terrestre en la Tierra, exceptuando los lugares de muy extrema temperatura, ¿verdad? Como los polos. Pero las hormigas están en todos lados, ¿verdad? Realmente, si pudiéramos hablar de una especie dominante con respecto a números, las hormigas realmente nos ganan por mucho a los humanos, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Porque resulta que aquí estamos viendo nosotros algo, pues, completamente distinto, ¿verdad? En el sentido de que si para el caso de los ciliates, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ciliates presentan comportamientos complejos a pesar de ser organismos simples. Tenemos ahora, ¿verdad? Algo que va contrario a
a esta observación. Y es que ahora nuestras hormigas, ¿verdad? Son seres, digámoslo así, o animales relativamente simples en comparación, por ejemplo, con los mamíferos, pero que en conjunto presentan comportamientos extremadamente complejos y sofisticados. En este caso, digamos que a diferencia de los ciliates, ¿verdad? Que el hecho de que sean sencillos no los impide presentar muestras como de inteligencia, ¿verdad? En el sentido de que presentan comportamientos que solo podemos asociar con sistemas vivos, ¿verdad? Para las hormigas tenemos nosotros el caso de que estos animalitos sencillos, cuando los unimos, empiezan a presentar comportamientos complejos. Quiere decir que de manera colectiva empiezan a formar una inteligencia que es mucho mayor, ¿verdad?, que la suma de la inteligencia de cada hormiga en particular. Y pues los investigadores empiezan a dar cuenta, ¿verdad?, que todo, o sea, se empiezan a dar cuenta que este es un comportamiento que empieza a surgir mucho en la naturaleza, ¿verdad? Esta noción de inteligencia colectiva, ¿verdad? O que los animales juntos son mucho más inteligentes que de forma individual. Para ponerles otros ejemplos, ¿verdad? Adicional a lo de las hormigas. Por ejemplo, tenemos nosotros el caso de los bancos de peces, ¿verdad? Los cardúmenes, ¿verdad? Que digamos que los peces también son organismos relativamente sencillos en su comportamiento, ¿verdad? Pero empiezan a comportarse en forma como de tornados, ¿verdad? Y como un organismo, como un único organismo cuando están combinados, ¿verdad? Entonces se pueden dar cuenta que inclusive la forma en que están como que moviéndose pareciera que presentan una dinámica en conjunto que es distinta a la dinámica de cada uno de los peces individualmente. Y esto permite, ¿verdad?, cuando por ejemplo los cardúmenes se encuentran algún predador, que el banco de peces reaccione, ¿verdad?, de una manera, o sea, como que si fuera un único organismo en lugar de muchos organismos por separado. Y empezamos a ver este comportamiento repetirse en la naturaleza muchas veces, ¿verdad? Por ejemplo, las colonias de las abejas, ¿verdad? Las hormigas, ¿verdad? Los peces, los pájaros, ¿verdad? Las aves, muchos insectos, ¿verdad? No se cuenta ahí, las aves se están comportando como un único organismo, ¿verdad? ¿Verdad? Animales de campo, ¿verdad? Hablemos de gacelas, ovejas, bisontes, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Vemos cómo es que combinados, ¿verdad? O sea, en números ellos logran comportarse de una manera distinta, ¿verdad? O empieza a surgir una inteligencia pues colectiva que es mucho mayor que la suma de las inteligencias, ¿verdad?, de cada uno de estos organismos. Entonces, de esa noción surge otro tipo de inteligencia, ¿verdad? O se identifica otro tipo de inteligencia que se conoce como la inteligencia swarm, ¿verdad? Swarm intelligence. En este caso, ¿verdad?, nuestro ejemplo pues clásico estaría siendo hormigas cuyo comportamiento en sociedad es mucho más complejo que el de una hormiga individual.
Entonces, de esta área de inteligencia Swarm, ¿verdad? De Swarm Intelligence, que podríamos considerar que es un como que es un como subconjunto, ¿verdad? De esto de inteligencia computacional. Lo que tratan de hacer los investigadores es de utilizar nociones que vemos en la naturaleza, ¿verdad? Para igual presentar algoritmos que resuelvan problemas. Aquí, digamos, se empieza a ver una como bifurcación de más que todo pues en las aplicaciones, ¿verdad? Porque la parte esta de inteligencia Swarm empieza a tomar diferentes como que diferentes formas, ¿verdad? Dependiendo del área en donde se empiece a aplicar. Entonces, una de las primeras áreas de aplicación de esto, ¿verdad? Fue en lo que se llama, digamos, animación por computador. Y de aquí salen los famosos voids de Reynolds. Esto ya se los había comentado en una ocasión, ¿verdad? Pero este investigador de Reynolds lo que hace es que describe, ¿verdad?, a un tipo de sistemas, ¿verdad?, llamados, él les llama voids, ¿verdad?, que son básicamente agentes que presentan, digamos que, movimiento hacia adelante de forma lineal y movimiento angular. Piensen ustedes que son básicamente pequeños robots uniciclo, ¿verdad? Y lo que él determina es de que con que cada uno de estos robotitos, ¿verdad?, estos voids, conociera cierta información de sus vecinos, era suficiente para empezar a generar comportamiento colectivo. Esto se utilizó, ¿verdad?, directamente en la película del Rey León, ¿verdad?, en la escena en donde estos wildebeests, ¿verdad?, están haciendo su estampida, ¿verdad?, al momento en que fallece, ¿verdad?, Mufasa, ¿verdad? Entonces, la animación del comportamiento de estos wildebeests, ¿verdad?, se hizo utilizando esta noción, ¿verdad?, de los voids de Reynolds. Y esto se sigue utilizando, ¿verdad? Por ejemplo, mucho, igual también en la animación de animación por computadora, que ahora también incluye a toda la parte de los videojuegos, ¿verdad? En los videojuegos, si ustedes ven, por ejemplo, una banda de pájaros, ¿verdad?, o un banco de peces que se comporta de una forma pues colectiva, probablemente esté corriendo algún algoritmo similar, ¿verdad?, a los voids de Reynolds. Luego se separó también en el área de optimización. Esto se le llama también optimización global. Y son métodos como heurísticos, ¿verdad?, que utilizan nociones de inteligencia Swarm para resolver problemas de optimización bastante complejos que no pueden resolverse con técnicas convencionales. De aquí, por ejemplo, podemos nosotros identificar algoritmos como el famoso Particle Swarm Optimization, ¿verdad?, o PSO, el Ant Colony Optimization, que es básicamente utilizar conceptos, ¿cómo se llama?, de cómo se organizan las hormigas para resolver problemas de optimización. Aquí también hay otro que se llama Simulated Annealing, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Y lo que hacen es utilizar conceptos de inteligencia Swarm, inteligencia en enjambre, ¿verdad?, para poder resolver problemas de optimización. Esto igual es como que muy abstracto, ¿verdad?, en el sentido de que se están queriendo resolver problemas de optimización completamente dentro de una computadora, ¿verdad? Démonos cuenta que aquí
todo ha sido hablando de, pues, básicamente cuestiones que van a servir para hacer simulaciones en una computadora. En nuestro caso particular, ¿verdad? A nosotros no nos interesa tanto eso, sino que lo que nos interesa es poder trasladar esas nociones, ¿verdad? A sistemas físicos que traten de replicar estos comportamientos, que utilicen estos comportamientos que estamos viendo nosotros en la naturaleza. Entonces, de ahí sale nuestra última ramificación, ¿verdad? Que se conoce como el análisis de sistemas multiagente. En análisis de sistema multiagente, ¿verdad? También vamos a ver nosotros de que se da cierta bifurcación, ¿verdad? Porque los sistemas multiagentes se pueden hacer también o se pueden utilizar para hacer simples simulaciones, ¿verdad? Poder como que modelar ciertas situaciones. Por ejemplo, hay unas que se llaman simulación de eventos discretos, que es, por ejemplo, representar cómo es que se forman filas, ¿verdad? En un banco, filas en un restaurante, cuestiones así, ¿verdad? Entonces, podemos decir aquí simulaciones multiagente. Luego tenemos nosotros otra posible rama de aplicación de esto, que sería básicamente biología computacional, que lo que nos dice, o esta área lo que trata de hacer es de utilizar estas nociones de sistemas multiagente para poder representar, ¿verdad? Y darle forma a los enjambres de animales en la naturaleza. Para ponerles un ejemplo en particular, en este último video que vimos, ¿verdad? Había un investigador ahí de apellido Cousin. Él tiene un paper muy interesante de cómo es que, y él explica, ¿verdad? Utilizando estos conceptos, cómo es que funcionan las colmenas de las abejas, ¿verdad? Los enjambres, cómo es que se están comportando. Es más, nosotros más adelante vamos a discutir precisamente ese paper, ¿verdad? Porque es bien interesante cómo es que podemos utilizar este mismo lenguaje que vamos a aprender para describir el comportamiento, ¿verdad? De pues un enjambre básicamente, ¿verdad? De abejas. Y finalmente vamos a caer a lo que nos va a estar interesando a nosotros, ¿verdad? En este módulo, que es la robótica swarm o robótica de enjambre, ¿verdad? Esto es lo que realmente nos va a estar interesando a nosotros, ¿verdad? En este módulo. La robótica swarm. La robótica swarm va a ser entonces, ¿verdad? Una disciplina que lo que va a buscar es tomar esta información, ¿verdad? Estas observaciones que estamos haciendo en la naturaleza de cómo se comportan los animales en conjunto, pero aplicarlo a sistemas robóticos. Y la idea es que estos sistemas robóticos empiecen a presentar las mismas características, ¿verdad? Esto es que varios robots que se estén comportando con reglas simples, ¿verdad? Esa es una clave, que nuestras reglas sean simples, ¿verdad? Logren generar comportamientos más complejos de lo que nos podrían estar diciendo estas reglas simples. Básicamente lo que vamos a estar buscando nosotros, ¿verdad? Va a ser lo siguiente, ¿verdad? En robótica swarm vamos a estar buscando nosotros, ¿verdad? Sistemas de múltiples robots guiados por reglas simples y locales
pero que en conjunto presenten una inteligencia escalable y emergente. Y esto vamos a ¿cómo se llama? Hacer énfasis en reglas simples, locales, en la parte escalable y en la parte emergente. Reglas simples y locales para nosotros van a implicar ciertas restricciones directas, o sea, ciertas restricciones directamente relacionadas con los controladores que van a estar rigiendo a cada uno de estos agentes a nivel individual. La parte de reglas simples quiere decir que van a ser controladores sin mucho nivel de complejidad. Se van a dar cuenta ustedes que van a ser controladores que al final de cuentas van a corresponder a controladores proporcionales, ¿verdad? O sea, ya no vamos a tener que estar pensando en todo ese gran relajo que teníamos para el caso, por ejemplo, de localización y mapeo, o también todo el relajo que teníamos para el caso de Visual Servoing, o inclusive para sistemas de control pues más complejos, sino que vamos a estarnos guiando en esencia. Lo que vamos a estar viendo aquí va a ser simples controladores proporcionales, van a permitir, ¿verdad?, que estos robots se comporten de formas interesantes y complejas. Van a ser locales. Locales en este caso se va a referir a la naturaleza de nuestros sensores o de las capacidades sensoriales de nuestros robots. Si nos recordamos, ¿verdad?, por ejemplo, en el problema de SLAM que estuvimos platicando en el módulo anterior, nosotros lo que queríamos era poder encontrar coordenadas o información global acerca de nuestro agente robótico, ¿verdad? En este caso nos vamos a olvidar de eso, ¿verdad? Los swarm o todo lo que tenga que ver en swarm no va a requerir, ¿verdad?, que conozcamos cosas absolutas, sino que solo cosas relativas por la misma naturaleza local de estas reglas, ¿verdad? Luego nos dice a nosotros que en conjunto estos sistemas presenten una inteligencia escalable y emergente. Escalable va a implicar que el sistema va a funcionar o esas reglas van a funcionar sin importar si estamos hablando de 2 robots, 5 robots, 100 robots o 10.000 robots, ¿verdad? Estas reglas sencillas y locales, cuando las pongamos en todos esos robots, van a presentar estos mismos comportamientos, ¿verdad? Y finalmente, esto también, la parte escalable, tiene que ver un poco con la parte como anónima, ¿verdad? O sea, no va a importar quién sea quién, siempre y cuando estemos aplicando estas reglas parejo, ¿verdad? Vamos a poder ver ese comportamiento empezar a surgir, ¿verdad? En un comportamiento en conjunto. Y la última palabra, que esta tal vez es la palabra más interesante, es emergente, que presenten una inteligencia emergente. Esta parte de emergente tiene que ver con lo que se observa directamente en la naturaleza, y es que organismos sencillos en conjunto presentan comportamientos mucho más complicados que la suma de la inteligencia de cada uno de estos agentes. Entonces eso se le llama inteligencia emergente. Colocamos un montón de agentes sencillos con reglas simples y empezamos a ver nosotros que se empieza a generar un comportamiento emergente, mucho más complicado que lo que nos podrían decir a nosotros las reglas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, con esto vamos a nosotros enfocarnos, ¿verdad?, específicamente en esta parte de la robótica swarm. O sea, si ustedes tienen duda, pues pueden revisar también. Hay muchas referencias muy interesantes, ¿verdad? Todo esto de la parte de
inteligencia computacional, ¿verdad? Computational Intelligence, Swarm Intelligence, ¿verdad? Estos algoritmos, inclusive nosotros hemos estado trabajando bastante con el PSO, ¿verdad? En algunos proyectos de investigación. También creo yo que ya este año se está trabajando con el Ant Colony Optimization, ¿verdad? Entonces también está esa parte pues interesante, pero en este caso nos vamos a estar enfocando nosotros a la parte de la robótica Swarm, porque se van a dar cuenta ustedes que las reglas que vamos a tener aquí y la teoría que vamos a estar utilizando acá es un poco más formal que lo que se ve en estas otras disciplinas. Para ponerles un ejemplo, estos algoritmos de PSO, Ant Colony Optimization, son algoritmos bastante heurísticos en el sentido de que no hay pruebas matemáticas formales que demuestren su comportamiento en general, sino que empíricamente, ¿verdad? Y en simulaciones se han ido demostrando, ¿verdad? Cómo es que esto funciona de manera pues adecuada. En nuestro caso, ¿verdad? En robótica Swarm nosotros íbamos a estar utilizando ahí sí que herramientas o áreas matemáticas que nos van a dar a nosotros garantías del comportamiento en enjambre de nuestros sistemas. Si ustedes recuerdan, esta palabra garantía es una palabra muy muy relacionada, ¿verdad? Con sistemas de control, sistemas dinámicos, ¿verdad? Entonces eso va a ser una de las cosas que vamos a estar utilizando nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿verdad? Que lo que vamos a estar utilizando principalmente va a ser teoría de sistemas dinámicos. Principalmente, ¿verdad? Va a ser teoría de sistemas LTI. Un poquito de no lineal, ¿verdad? Pero casi siempre va a ser LTI. Resulta que la organización de estos agentes presenta pues una dinámica bastante similar a la dinámica pues LTI. Y la otra rama que vamos a estar nosotros desarrollando, que también va a ser clave para nosotros, se conoce como la teoría algebraica de grafos. Muy bien. Tal vez ustedes han escuchado, ¿verdad? En sus cursos de programación les han comentado, ¿verdad? O los han visto, ¿verdad? En algunos otros cursos les han mencionado a ustedes la teoría de grafos, ¿verdad? Es más, nosotros hemos utilizado un poco de grafos, ¿verdad? Por ejemplo, en Robótica 1, cuando vimos algunos de los algoritmos de planificación de movimiento en ¿cómo se llama? En grids, ¿verdad? O en espacios de búsqueda, digamos que discretos. Vimos nosotros, por ejemplo, el algoritmo de Dijkstra, A estrella, D estrella. Vimos también nosotros lo que eran los probabilistic roadmaps, ¿verdad? Que generaban un grafo en donde nosotros buscábamos adentro del grafo. Entonces vamos a utilizar esa teoría, pero una variante bien específica de la teoría de grafos, y es la teoría algebraica de grafos. Cuando nosotros agregamos la parte algebraica, lo que implica es que nosotros vamos a combinar álgebra lineal, ¿verdad?, con la parte de grafos. Quiere decir entonces que nosotros vamos a estar utilizando matrices y vectores para describir los objetos de interés, ¿verdad?, en la teoría de grafos. Es decir, vamos a utilizar matrices para describir a nuestros grafos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para iniciar, ¿verdad?, y tener ahí un punto de partida de toda esta cuestión, ¿verdad?, de estos temas relacionados a Swarm Robotics, quiero que nosotros pues consideremos un primer ejemplo. Y este ejemplo es lo que se llama el problema canónico de Swarm Robotics.
Y es el llamado problema de Runcible, ¿verdad? El problema de Runcible lo que nos dice a nosotros es ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a colocar acá. Problema de Runcible. Entonces este problema nos pregunta o nos dice a nosotros, ¿verdad? Lo siguiente. Dados n robots con posiciones x, y que pertenecen a RD, ¿verdad? Con i igual a 1, 2 hasta n, ¿verdad? ¿Cómo logramos que todos los robots lleguen a una posición o a un lugar común? Bueno, básicamente esto nos dice a nosotros el problema de Runcible, en otras palabras, nos dice es un problema de reunión, ¿verdad? Dados n robots, pensemos nosotros que cada uno de nuestros robots está siendo representado por estos puntos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros para que los robots lleguen a reunirse en un punto en específico, ¿verdad? O sea, agarramos todos estos robots. ¿Cómo hacemos nosotros para vamos a volver a dibujar? ¿Cómo hacemos nosotros para que todos estos robots se reúnan, ¿verdad? Por ejemplo, en este punto en común. Entonces, la idea aquí es pues que todos estos robots lleguen a este punto en común. Ese es el llamado problema de Runcible, ¿verdad? En otras disciplinas, ¿verdad? Que no son, por ejemplo, en disciplinas que no son robótica swarm, sino que es más que todo sistemas multiagente, este problema también se llama como el problema de consenso. Es decir, ¿cómo hacemos que todos los agentes acuerden a llegar a un mismo punto? ¿Verdad? En nuestro caso de los robots, pues es de que todos los robots lleguen a un punto en particular, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para no complicarnos mucho la vida, quiero que consideremos nosotros un caso particular. Y es que consideremos nosotros solamente dos robots. Entonces, para simplificar la situación, consideremos el caso de dos robots, ¿verdad? Con posición escalar, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? O sea, nuestro problema nos dice a nosotros, pues que son n robots con posiciones x, y que pertenecen a RD. Obviamente, dependiendo de cuál sea la naturaleza de nuestros robots, ese D puede ser 1, 2 o 3, ¿verdad? Si son robots móviles que están caminando sobre, o que se están moviendo, ¿verdad?, sobre la superficie terrestre, D sería igual a 2, o sea, tendríamos la posición XY sobre el plano. Si estamos hablando de robots, por ejemplo, aéreos,
Hablamos de drones, aviones, sistemas aeroespaciales, por ejemplo, o inclusive sistemas submarinos. Estaríamos moviéndonos en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, en este caso, para no complicarnos mucho la vida, ¿verdad? Vamos a decir que estos robots son robots que tienen posición escalar, es decir, son robots que viven en la línea recta. Es decir, tenemos nosotros pues nuestra línea recta pues por acá, y tenemos nosotros que nuestros robots están viviendo uno pues por acá y otro, digamos, pues que por acá. El agente rojo, ¿verdad? Va a ser nuestro agente número 1 y va a tener posición X1. Y el agente azul va a ser nuestro agente número 2 y va a tener posición X2. Entonces, la idea es hacer que estos robots se junten, ¿verdad? Por resolver el problema de Runcible para estos dos agentes, ¿verdad? Entonces, que hacer básicamente que estos dos robots lleguen a juntarse a un punto en específico. Muy bien. Entonces, ahorita empecemos nosotros, ¿verdad? O propongamos nosotros una primera idea, ¿verdad? Entonces, idea número 1. Muy bien. Esta idea número 1 lo que va a hacer es que vamos a proponer nosotros plantear este problema, si lo quieren ver ustedes así. ¿Cómo lo plantearíamos en sistemas de control, ¿verdad? O en robótica. ¿Cómo así? Supongamos que el punto en donde queremos nosotros que se junten nuestros robots, ¿verdad? El punto de reunión, ¿verdad? El punto de Runcible va a ser este punto que esté por acá. Vamos a llamar al punto XM, ¿verdad? Este XM, si nosotros lo queremos ver así, es básicamente nuestro valor de referencia, ¿verdad? O si lo queremos ver así, es nuestro valor de XREF. Muy bien. Entonces yo tengo mis dos agentes, ¿verdad? Tengo mi agente pues X1 y mi agente X2. Bueno, ¿cómo vamos a nosotros a plantear este problema de control? Bueno, pues si nos acordamos, ¿verdad? Para cada uno de nuestros robots tenemos que plantear cierta dinámica, ¿verdad? Tenemos que plantear nosotros cierta dinámica. Y nosotros plantear el problema de control para esa dinámica, ¿verdad? Bueno, en este caso vamos a hacer un supuesto, ¿verdad? Y vamos a decir que nosotros tenemos un actuador que permite que los robots se muevan en cualquier dirección, hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto va a corresponder a lo que vamos a llamar nosotros una dinámica de un integrador. Es decir, tenemos nosotros que x1' va a ser igual a u1 y que x2' va a ser igual a u2, ¿verdad? Entonces, lo que queremos hacer aquí es básicamente, ¿verdad? Utilizar esa capacidad de actuación que tenemos, que es poder mover los puntos hacia la derecha o hacia la izquierda, para poder hacer llegar tanto al agente X1 como al agente X2 a la posición XREF, ¿verdad? Que sería nuestro punto de reunión, ¿verdad? El punto de Runcible. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, agarremos nosotros, si lo quieren ver así, lo más sencillo posible. Planteemos nosotros controladores proporcionales. Muy bien. Entonces aquí tendríamos nosotros para el agente X1 utilicemos nosotros control proporcional. Entonces tendríamos menos K1 que multiplica, ¿verdad? O bueno, aquí sería, tendríamos nosotros K1 que multiplica a
xref menos x1. Y para el agente número 2 tendríamos x2' igual a k2 xref menos x2, ¿verdad? Inclusive podemos hacerlo todavía más sencillo, ¿verdad? Y asumir que tanto K1 como K2 son iguales a 1, ¿verdad? Y con esto obtener que estas reglas son simplemente xref menos x1, xref menos x2. Muy bien. Entonces, aparentemente, esto estaría pues funcionando de forma correcta, ¿verdad? Eso estaría funcionando de forma correcta. Porque si ponemos a echar punta a estos controladores, ¿verdad? Lo que estaríamos haciendo es que tanto el agente x1 como el agente x2 lleguen al punto xm, ¿verdad? O sea, que logren llegar al consenso. Es decir, que logren reunirse en el punto de reunión. Entonces pareciera que todo está bien. Sin embargo, vamos a ver nosotros que esta forma de pensar presenta un problema. Y el problema es que no se cumplen las llamadas restricciones de Suzuki. Estas restricciones de Suzuki, ¿verdad? Resultan ser restricciones que se establecieron, ¿verdad? Para poder determinar si las reglas que coloquemos en nuestros robots corresponden a reglas adecuadas para robótica Swarm o inadecuadas. Estas restricciones de Suzuki nos dicen a nosotros lo siguiente. La primera restricción nos dice a nosotros lo siguiente. Los robots no conocen su estado, ¿verdad? Es decir, los robots son incapaces de realizar localización. Esta es la primera gran cosa, ¿verdad? Esta es la primera gran cosa que nos dice a nosotros que nuestros robots no son capaces de localizarse a sí mismos. Es decir, aquí estamos quitando completamente la posibilidad de utilizar. O sea, esto es bueno, esto es y es malo, ¿verdad? Es bueno porque nos quita todo el nivel de complejidad de resolver el problema de localización. Esto quiere decir que nosotros, en teoría, no necesitamos o tenemos robots que no tienen ni GPS, no tienen ni encoders, ¿verdad? Porque en teoría, ¿verdad? Estas restricciones nos dicen que no lo necesitan, ¿verdad? O que no deberían necesitarlo para poder generar estos algoritmos Swarm, ¿verdad? Entonces los robots no conocen su estado, ¿verdad? Son incapaces de realizar localización, ¿verdad? Segundo, los robots tienen acceso solo a mediciones. Vamos a poner aquí de posición porque es lo que típicamente se utiliza. Relativas.
Es decir, nosotros vamos a estar utilizando básicamente solo sensores exteroceptivos, ¿verdad? Que van a estar midiendo cantidades relativas, ¿verdad? O sea, cantidades relativas con respecto de cada uno de los agentes. Es decir, yo puedo medir, ¿verdad?, que tengo un obstáculo a cierta distancia, pero yo solo tengo que poder utilizar esa información relativa, ¿verdad? Yo no voy a ubicar globalmente la posición de ese obstáculo. Bueno, y la última restricción que vamos a considerar es que nos dice que los robots tienen, digámoslo así, visión a esto se refiere más que todo con un rango de sensado corta, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Y esto se los pongo de esta manera, que si tenemos, por ejemplo, 3 robots, los sensores que tienen, los sensores con los que están equipados estos robots van a tener cierto rango limitado de sensado. Entonces, por ejemplo, digamos que este agente de aquí presentase este rango de visión o este rango de sensado, tendríamos que ver nosotros que al momento de querer aplicar este mismo rango de sensado en la dirección del otro agente, no vamos a llegar a poderlo ver. La ventaja de esto, ¿verdad?, es que nos dice a nosotros, esta restricción nos dice en esencia que nuestros robots no son omniscientes, ¿verdad? Y la gran ventaja es que ya está tomando en consideración, ¿verdad?, las limitantes inherentes que existen en los sensores con los que van a estar equipados, ¿verdad?, nuestros robots. Retornando entonces a nuestras reglas, ¿verdad?, que establecimos nosotros con el fin de poder resolver el problema de Runcible, nos damos cuenta que están completamente mal, ¿verdad? Porque pues para empezar, ¿verdad?, el hecho que nosotros requiramos X1 y X2 implica, ¿verdad?, localización. Al implicar localización, ¿verdad?, estamos nosotros rompiendo la primera restricción de Suzuki. O sea que ahí estamos nosotros mal. ¿Por qué razón? Porque requerimos, ¿verdad?, conocer el estado actual de nuestros robots, ¿verdad? También nos vamos a dar cuenta de que esta posición XREF implica también localización, ¿verdad? Pero también implica que se requiere, ¿verdad?, mediciones absolutas. Porque si nos damos cuenta, ese punto XREF tiene que ser posible de encontrarse por los dos robots. O sea que no tiene sentido que lo coloquemos nosotros como un punto relativo a la posición de cada uno de los robots, ¿verdad? Porque realmente lo que tendremos que hacer es, o lo que hicimos ahí fue colocar un punto en común, ¿verdad?, al cual los dos agentes pues puedan estar llegando al final de cuentas. Entonces ahí el problema es de que necesitamos no solamente localización, ¿verdad?, como para poder referenciar ese punto con respecto de un marco de referencia pues global, sino que también necesitamos poder tener mediciones absolutas para ver qué tan cerca estamos nosotros de ese punto, ¿verdad? Además tendríamos que asumir también, ¿verdad?, de que estamos suficientemente cerca de ese punto como para que se nos permita obtener mediciones cercanas a, ¿verdad?, y no estar rompiendo con la tercera restricción, y es que nuestros robots tienen un rango de sensado corto, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que pues
esta idea número 1 no es una buena idea. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo, ¿verdad?, con las restricciones de Suzuki, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿verdad? ¿Cuál podría ser nuestra segunda idea? Entonces coloquemos aquí idea número 2. Muy bien. Entonces en esta idea igual, ¿verdad? Partimos nosotros de nuestros dos agentes con dinámica de integrador simple, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer ahora es ponernos a pensar, bueno, tenemos que cumplir con estas restricciones de Suzuki. Es decir, tenemos que nosotros poder generar una ley local, una regla local, ¿verdad?, para cada agente que nos permita, que le permita a cada uno de los agentes llegar a un punto de reunión, pero primero que no requiera conocer, ¿verdad?, básicamente, ¿verdad?, que no requiera conocer la posición de cada uno de los agentes. Es decir, que los agentes no pueden conocer su propia posición, es decir, no pueden ejecutar la localización, y que no requiera conocer mediciones globales, ¿verdad?, que todo sea a un nivel básicamente relativo. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, entonces regresemos, ¿verdad?, a nuestra situación en donde pues tenemos nosotros a nuestros dos agentes, ¿verdad? Nuestro agente número 1 es el agente que está en... Nuestro agente número 1. Nuestro agente número 2. Muy bien. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros, ¿verdad?, para poder plantear esta ley o esta regla, ¿verdad?, que sea local, que no utilice información global, es decir, que no podamos efectuar localización, y que nos permita, ¿verdad?, hacer que ambos robots lleguen a un mismo punto. Muy bien. Entonces, quiero que veamos la siguiente propuesta. Bueno, vamos a decir que x1' va a estar siendo igual a x2 menos x1. Y x2' igual a x1 menos x2. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros aquí? Bueno, para empezar, nos damos cuenta de que nosotros estamos reemplazando, ¿verdad?, lo que antes era xref esto sigue siendo exactamente lo mismo que teníamos antes, en el sentido de que sigue siendo un control, un simple control proporcional. Pero estamos cambiando nosotros cuál es esta posición de referencia, porque ahora nuestra referencia, si ustedes se dan cuenta, es la posición del otro agente. Es decir, en lugar de tener ahora una referencia en común, o sea, un punto en común a donde queremos que los dos agentes lleguen, estamos diciendo al agente 1, bueno, yo quiero que ahora tu referencia va a ser la posición del agente 2. Y al agente 2, o al robot 2, le estamos diciendo ahora tu referencia, tu posición de referencia va a ser la posición del agente 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo ahí? Bueno, si el robot 2 se quedara estático, ¿verdad?, el robot 1 se estaría acercando a él, ¿verdad?, y sería básicamente la misma regla que teníamos anteriormente, porque estamos llegando al valor de referencia. Igualmente, si el robot 1 estuviera fijo,
¿verdad? El robot 2 estaría acercándose a esa posición. Ahora, ambos robots se están moviendo. Entonces, esta referencia ya no es una referencia constante, sino que es una referencia variable. Quiere decir que conforme x1 se empieza a acercar a x2, la referencia de x2 cambia y x2 se empieza a acercar a x1, por lo que x1 se empieza a acercar más a x2, y si se dan cuenta, al final lo que va a lograr esta combinación de reglas es de que x1 y x2 lleguen al mismo punto, ¿verdad? Vamos a estar haciendo aquí un efecto como de atracción, ¿verdad? Conforme x2 se va acercando a x1, x1 se va acercando a x2 y viceversa. Entonces los dos se van, al final de cuentas, influenciando, ¿verdad? Para irse acercando, ¿verdad? Y llegar a un punto en común. ¿Cuál va a ser ese punto en común? Ya vamos a ver eso un poquito más adelante, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, o sea, esto está funcionando en el sentido de que no estamos estableciendo un punto fijo de referencia, pero por la forma en que ambos agentes se están atrayendo a sí mismos, están llegando a un mismo punto, ¿verdad? Porque conforme x1 se acerca a x2, x2 se acerca a x1, van influenciando sus referencias hasta que las dos referencias llegan a coincidir al mismo punto, ¿verdad? Y hacemos que ambos robots lleguen al punto de encuentro. Entonces, ahorita ya tenemos la gran ventaja, ¿verdad? De que ya no estamos requiriendo esa referencia, ¿verdad? Que la estábamos expresando en coordenadas globales, ¿verdad? Entonces ya no necesitamos nosotros esa noción de poder, ¿cómo se llama? Tener coordenadas globales. Verifiquemos entonces la otra restricción, y es de que, bueno, nuestros robots no pueden requerir localización, o sea, no tienen que conocer, ¿verdad?, su estado. Muy bien. Entonces, asumamos, ¿verdad?, que vamos a equipar a nuestros robots con sensores de distancia. Entonces, cuando x1 viene, ¿verdad?, y mide la distancia hacia x2, lo que va a llegar a medir, ¿verdad?, es esta distancia de acá. ¿A qué es igual esa distancia? O sea, esta es la distancia relativa de x2 con respecto a x1. ¿Y a qué es igual esto? Pues es simplemente x2 menos x1. Es decir, x2 menos x1 podríamos decir nosotros que es básicamente, ¿verdad?, equivalente a sacar la distancia entre los agentes 1 y 2, ¿verdad? O la distancia del agente 2 con respecto del agente 1. Esto, dicho de otra forma, ¿verdad?, estamos viendo nosotros en forma como vectorial, si lo quieren trabajar ustedes más o menos como lo trabajamos en robótica 1, ¿verdad?, con marcos de referencia, ¿verdad? Si yo tengo que mi robot 1 tiene un marco de referencia 1, ¿verdad?, yo lo que estoy midiendo aquí es el vector, ¿verdad?, de posición, pues la posición del agente 2 pero expresado en el marco de referencia del robot 1, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que esta es una medición relativa, ¿verdad? O sea, x2 menos x1 es una medición relativa. Es una medición relativa. Entonces se cumple, ¿verdad?, también con la primera restricción que nos dice que los robots no conocen su estado, ¿verdad? O sea, no necesitan conocer localización. Se cumple con la segunda porque dice que tienen acceso solo a mediciones relativas, en este caso de posición, y sí es cierto, ¿verdad? Mi sensor de distancia me está otorgando solamente esa medición relativa, ¿verdad? Y también
¿verdad? Si nosotros asumimos que esos dos robots están suficientemente cerca, tal que el robot 2 entre en el rango de visión del robot 1, entonces está cumpliendo también con la restricción 3, que es que los robots tienen también un rango de sensado limitado. Entonces nos damos cuenta de que estas reglas que establecimos ahora para nuestros agentes, pues pareciera que ya están cumpliendo con las restricciones, ¿verdad? Y al menos de forma empírica pareciera que son una buena idea o que esto va a funcionar, ¿no? La pregunta es, ¿cómo podemos verificar que esto realmente funciona, ¿verdad? O sea, ¿funciona realmente esto? Bueno, y para eso lo que tenemos que hacer nosotros es utilizar, ¿verdad?, nociones de sistemas dinámicos. Muy bien. O sea, tenemos que nosotros poder evaluar, si lo queremos ver así, la estabilidad de este sistema. Pero ¿cuál sistema? ¿Verdad? Bueno, entonces tenemos que evaluar la estabilidad del sistema completo. Bueno, el sistema completo se va a referir a lo que nosotros vamos a conocer como la dinámica a nivel de ensemble, se le dice. Para que ustedes entiendan qué es esto, entendamos que en comparación, ¿verdad?, estas reglas que tenemos nosotros para cada uno de los agentes o cada uno de los robots se conoce como Agent Level Dynamics. Entonces tenemos nosotros dos dinámicas, ¿verdad? Vamos a tener la dinámica de cada agente individual. Esa es la dinámica a nivel de agente. O sea, cada agente está ejecutando este sistema de control en forma individual. Pero para ver el comportamiento general de nuestro sistema vamos a considerar la dinámica a nivel de ensemble, ¿verdad? Esta dinámica a nivel de ensemble lo que nos dice es que vamos a combinar el comportamiento, ¿verdad?, de todos nuestros agentes. Muy bien, entonces hagamos precisamente eso. Entonces el Ensemble Level Dynamics lo que nos dice a nosotros es, bueno, yo tengo dos agentes, X1 y X2. Entonces vamos a definir nosotros el vector de estado del sistema completo, apilando, ¿verdad? Básicamente apilando, ¿verdad? Básicamente la dinámica de nuestros dos agentes. Y lo que queremos ver nosotros es qué ocurre, ¿verdad?, con el sistema completo, ¿verdad? Queremos ver nosotros qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad?, con el sistema completo. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos ahí básicamente nuestras dos ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Y nosotros podemos reescribir x' igual a x1', x2'. Muy bien. Esto va a estar siendo igual a x2 menos x1, x1 menos x2. ¿No?
Tenemos nosotros aquí menos 1, 1, 1, menos 1, que multiplica a x. Entonces nos damos cuenta que el resultado de esto es un sistema lineal e invariante en el tiempo. Entonces la pregunta aquí es, bueno, ¿qué características tiene este sistema, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Bueno, tenemos que revisar la estabilidad de este sistema. Bueno, recordemos, ¿verdad?, que tenemos nosotros tres regímenes distintos de estabilidad. Tenemos nosotros asintóticamente estable, marginalmente estable e inestable. Si nuestro sistema resultara ser inestable, vamos a saber nosotros que nuestra regla de plano no funcionó, porque lo que va a estar ocurriendo es que, ¿verdad?, nuestro sistema está explotando, es decir, nuestros dos robots se están alejando completamente de ellos. Luego entonces tenemos que solo existen dos posibilidades: o mi sistema es asintóticamente estable o mi sistema es marginalmente estable. Si el sistema fuera asintóticamente estable, ¿qué es lo que estaría implicando, ¿verdad? Entonces tenemos aquí tres opciones, ¿verdad? Asintóticamente estable, marginalmente estable e inestable. Ya sabemos que la opción de inestable no puede ser posible, ¿verdad? O si nos saliera a nosotros inestable, eso sería, ¿verdad?, un desastre, ¿verdad? Porque nos estaría diciendo que los agentes se va cada quien por su lado y no llegan a un punto en común. Tenemos nosotros el caso asintóticamente estable y el caso marginalmente estable. Para el caso asintóticamente estable, ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Bueno, para el caso asintóticamente estable, lo que estaría ocurriendo es, si ustedes se acuerdan, que un sistema sea asintóticamente estable, nos dice a nosotros que el sistema va a tender hacia el origen. Es decir, el sistema se va a estabilizar y va a llegar a un valor de 0. Quiere decir, ¿verdad?, que si este es nuestro valor inicial para x1 y este es nuestro valor inicial para x2, para ponerles un ejemplo, lo que nos diría nuestro sistema asintóticamente estable es de que esto viene y converge de manera exponencial hacia el origen. La pregunta es, ¿será que esto es lo que realmente nosotros queremos? Es decir, que los robots vengan y que se junten en el origen, o sea, que lleguen a un punto en común, a un punto de reunión que sea el origen, ¿verdad? Esto lo que me dice a mí, ¿verdad? Esto lo que implica es que el punto de reunión es el origen. Bueno, ¿será que esto es lo que nosotros queremos? ¿Verdad? Y volvemos a regresar a nuestras restricciones de Suzuki. Tenemos nosotros que los robots no conocen su estado, ¿verdad? O sea, no pueden realizar localización. Que las mediciones de posición son solamente relativas, ¿verdad? Y que los robots tienen un rango de sensado corto. Si estamos hablando nosotros, ¿verdad?, de que en esta situación el punto de reunión es el origen, tendríamos que conocer cuál es el origen, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta sería, ¿qué origen? ¿Verdad? Esto implica entonces que nosotros necesitaríamos localización. Y por lo tanto, esto tampoco es lo que nosotros quisiéramos encontrar. Es decir, sí estamos, o sea, estamos bien, pero estamos mal, en el sentido de que
sea, sí estamos garantizando, si el sistema fuera asintóticamente estable, estaríamos garantizando, ¿verdad?, que ambos agentes van a llegar a un punto en común que va a ser el origen. El problema con esto, ¿verdad?, es que, ¿cuál origen? ¿El origen del agente 1, el origen del agente 2? ¿Un origen en común? ¿Cuál es ese origen en común? Pues el origen en común implica tener un sistema de coordenadas globales, ¿verdad? Implica un sistema de coordenadas globales que al final de cuentas no tenemos, porque no podemos realizar localización, ¿verdad? No podemos nosotros realizar localización. Muy bien, entonces la única opción que nos queda viable a nosotros es que el sistema sea marginalmente estable. ¿Qué va a pasar con el sistema pues marginalmente estable? Entonces recordemos que un sistema marginalmente estable ya sea oscila o se queda en algún valor constante. Bueno, obviamente no nos serviría a nosotros que oscilara, ¿verdad? Sino que, o sea, esta parte de que oscila pareciera que no es lo que nosotros quisiéramos, sino que lo que quisiéramos es de que nuestro sistema se quede en algún valor constante. ¿Por qué? Porque al quedarse en algún valor constante, yo sé que ambos robots llegaron a un punto en común. Ese punto en común va a ser un punto que, o sea, saber cuál va a ser ese punto en común, pero están llegando a un punto en común, ¿verdad? Entonces, lo que estaríamos viendo nosotros con este tipo de sistema, ¿verdad?, marginalmente estable, es que al momento de ver el comportamiento en el tiempo, ¿verdad?, si mi agente 1 empieza pues por acá y el agente 2 empieza pues por acá, estaríamos viendo nosotros que pues va a haber un comportamiento más o menos de esta forma. O sea, el sistema, ¿verdad?, si se comporta como nosotros quisiéramos que se comportara, ¿verdad?, estaríamos llegando nosotros a un punto de reunión. Es decir, se logra el consenso, le vamos a decir. La palabra aquí consenso es equivalente al rendezvous, ¿verdad? Se logra el rendezvous. Entonces llegamos a ese punto en común. La idea ahora es, bueno, pues tenemos que encontrar, ¿verdad?, si este es realmente el caso, ¿verdad? O sea, tenemos aquí nuestra matriz. Por la forma pareciera que sí es bastante posible, ¿verdad? O se ve ahí bastante posible de que sí nos queda un sistema marginalmente estable, porque parece ahí un comportamiento como que oscilante entre las diagonales de la matriz, ¿verdad? Pero tenemos que verificarlo, tenemos que verificar si nuestro sistema es marginalmente estable, ¿verdad? Muy bien, entonces verifiquemos si en efecto nuestro sistema es marginalmente estable. Entonces tenemos que verificar, ¿verdad?, los eigenvalores, ¿verdad?, de nuestra matriz. Tenemos que sacar los polos de la matriz A. Esa es la matriz A. Es menos 1, 1, 1, menos 1. Muy bien, entonces para encontrar los polos, ¿verdad?, son los eigenvalores.
estaríamos hablando nosotros polinomio característico de A, de lambda, determinante de lambda I menos A igual a 0, ¿verdad? Entonces nos quedaría a nosotros determinante de lambda I menos A, tendríamos lambda más 1, lambda más 1, menos 1, menos 1. Lambda más 1 al cuadrado, menos, y en este caso estaríamos hablando de menos 1 por menos 1. Nos queda entonces que esto es igual a lambda cuadrado más 2 lambda más 1 menos 1. Lambda cuadrado más 2 lambda igual a 0. De lo cual nosotros encontramos entonces lambda más 2 igual a 0. Lambda 1 igual a 0. Y lambda 2 igual a menos 2. Por lo tanto, el sistema es marginalmente estable. El sistema es marginalmente estable. Entonces llegamos a nosotros demostrar, ¿verdad?, que en efecto eso es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Que en efecto eso es lo que está ocurriendo. Bueno, entonces al ser nuestro sistema marginalmente estable, estamos garantizando, ¿verdad?, que el sistema llegue a un punto de reunión común. Aquí igual todavía no hemos logrado demostrar eso al 100%, porque solo sabemos que el sistema es marginalmente estable. Todavía no sabemos si el sistema oscila o si el sistema se queda, ¿verdad?, en algún valor constante, ¿verdad? Eso es lo que nos hace falta todavía, a nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces hagamos la pregunta, ¿verdad? ¿Hacia qué punto llegan los robots? O sea, ¿cuál es el punto de Ransel? ¿Cuál es el punto de reunión? Bueno, para eso vamos a definir nosotros pues lo siguiente. Vamos a colocar que z es igual a x1 menos x2. Esta es la distancia relativa, ¿verdad?, entre los agentes. Si yo logro demostrar que esa distancia relativa se hace 0, quiere decir que los agentes 1 y 2 llegan a la misma posición, ¿verdad? Y luego vamos a poder nosotros de alguna manera, ¿verdad?, encontrar cuál es esa posición. Muy bien. Entonces, veamos qué pasa. Bueno, veamos si realmente z llega a 0. Entonces sacamos la dinámica para z. Esto sería igual a x1' menos x2'. Esto va a ser igual a x2 menos x1 menos x1 menos x2, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver nosotros que esto va a ser igual a x2 menos x1 menos x1 más x2. Va a ser todo esto igual a menos 2 que multiplica a x1 menos x2.
Pero sabemos que x1 menos x2 es z. Entonces nos queda que z' es igual a menos 2 por z. Este es un sistema LTI, ¿verdad? Y sabemos nosotros que la solución va a estar dada por z de t igual a e a la menos 2t por z de 0. Sabemos que esto, ¿verdad? Cuando el límite tiende a infinito de z de t, esto va a ser igual al límite cuando t tiende a infinito, e a la menos 2t z de 0 va a ser igual a 0. Entonces con esto nosotros logramos mostrar de que en efecto ambos agentes sí llegan a una misma posición. Quiere decir que el sistema marginalmente estable sí se está estableciendo una constante, ¿verdad? Ya con esto descartamos nosotros el caso de oscilaciones, ¿verdad? Ya descartamos nosotros el caso de las oscilaciones. Muy bien. ¿Hacia dónde, verdad? O a qué punto, ¿verdad? Llegan los robots. Entonces, esto primero de acá nos logra a nosotros demostrar, ¿verdad? Los robots si llegan a un punto en común. Ahora la idea es encontrar cuál es ese punto en común. Muy bien. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta, pues muy fácilmente de que x1' es igual a x2 menos x1. Esto es igual a menos x1 menos x2. Yo sé que esto es igual a z, entonces esto es menos z. Esto entonces implica que x1' va a estar siendo igual a menos e a la menos 2t z0. Podemos nosotros integrar, ¿verdad? Desde 0 hasta el tiempo de x1' tau de tau. E integrar también desde 0 hasta t menos e a la menos 2 tau z de 0 de tau. Haciendo esto, vamos a encontrar nosotros lo siguiente, ¿verdad? Y es que x1 de t va a ser igual a un medio de e a la menos 2t z de 0 menos un medio z0 más x1 en 0. Bueno, si yo quiero saber, ¿verdad? Que ya tenemos cuál es la posición del agente número 1. Lo que queremos es encontrar cuál es la posición final de este agente, ¿verdad? Es decir, x1 de infinito sería el límite t tiende a infinito de x1 de t. T tiende a infinito de un medio e a la menos 2t z de 0, un medio z de 0 más x1 de 0. Sabemos que esto se va hacia 0 y nos queda entonces a nosotros x1 infinito va a estar siendo igual a menos un medio z0 más x1 0. Z0 va a estar siendo x1 0, ¿verdad? Menos x2 de 0 más x1 de 0. Entonces nos vamos a dar cuenta
que todo esto es igual a x1, 0 más x2, 0 sobre 2. Por lo tanto, los robots llegan al promedio de su posición inicial. Es decir, ¿verdad? Si nosotros regresamos a la situación que teníamos, ¿verdad? Y ya le ponemos valores, digamos que aquí estemos nosotros en la posición 2 y el otro agente está en la posición 8. ¿No? Nuestro agente 1 está en esta posición y nuestro agente 2 está en esta posición. Sabemos nosotros que el punto de reunión va a ser el promedio entre estas dos posiciones iniciales, que estaría siendo el punto 5. Quiere decir que conforme pase el tiempo, el agente 1 va a llegar a la posición de 5 y el agente 2 va a llegar a la posición de 5 también, ¿verdad? Entonces resulta que nosotros logramos demostrar, obviamente para este caso sencillo, ¿verdad? Con dos agentes, que nuestra regla o nuestras reglas sencillas, ¿verdad? De solamente utilizar esa medición de distancia relativa, logra primero, ¿verdad?, que los agentes lleguen a un punto de reunión en común, porque el sistema resultante o la dinámica de ensemble es marginalmente estable y logramos demostrar que se mantiene constante, llegan a un punto en común. Y adicionalmente logramos nosotros demostrar, ¿verdad?, que ese punto en común en donde al cual llegan los robots coincide con el promedio de su posición inicial. Entonces, si tenemos nosotros este caso, ¿verdad?, en donde tenemos que los agentes empiezan en la posición 2 y en la posición 8, yo sé entonces con certeza de que utilizando estos controladores, ¿verdad?, x1' igual x2 menos x1, x2' igual a x1 menos x2, nosotros garantizamos que lleguen a un punto de reunión y ese punto de reunión va a ser el promedio de las posiciones iniciales. Muy bien. Va a resultar, ¿verdad?, que esto se va a cumplir sin importar el número de agentes que nosotros estemos considerando. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre si tenemos 4 agentes? Digamos que ahora tenemos un agente en 2, uno en 4, otro en 10 y otro en 16, por ejemplo. Bueno, ¿qué podemos decir nosotros ahora? Bueno, si yo vengo y trato de identificar, por ejemplo, qué es lo que está haciendo el sensor de distancia. Bueno, yo sé que mi sensor de distancia probablemente me permita a mí ver a este agente de acá. Para el agente, bueno, pongámosle nombre a los agentes. Sería agente número 1, agente 2, agente 3, agente 4. Luego, este sensor de distancia, ¿verdad?, para el agente 4 probablemente me permite a mí ver a estos dos agentes. Para el agente 2, ¿verdad?, nos permite ver al robot 1 y al robot 3. En el robot 3 nos permite ver probablemente al robot 2 y al robot 4. Y en el robot 4 nos permite ver tal vez solo al robot 3. Entonces nos damos cuenta de que estos sensores locales nos indican a nosotros una
red de información, una red de intercambio de información entre los agentes. Si yo quisiera poder visualizar, ¿verdad?, esa red de información entre mis agentes, yo lo podría representar, por ejemplo, de la siguiente forma. Tengo aquí mi agente número 1, mi agente número 2, mi agente número 3, mi agente número 4. Bueno, yo sé que mi agente 1 es capaz de ver al agente 2. Yo sé que el agente 2 es capaz de ver al agente 1. Yo sé que el agente 2 es capaz de ver al agente 3 también. El agente 3 puede ver al 2 y al 4. Y el 4 puede ver al 3. Nos damos cuenta que esta red de intercambio de información, ¿verdad?, o sea, los sensores o la información de los sensores describe una red de intercambio de información. Describe una red de intercambio de información. Porque, por ejemplo, yo sé que estos agentes están sobre una línea recta. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si nuestros agentes estuvieran viviendo pero sobre un círculo? Sigue siendo, ¿verdad?, un espacio, digámoslo así, de dimensión 1. Pero ahora esto nos permitiría que si colocamos nosotros a nuestros 4 agentes de esta manera, probablemente ahora el agente 1 se pueda ver con el agente 4, ¿verdad? Y pudiésemos nosotros, por ejemplo, cerrar esta comunicación. O podría ser inclusive que si el rango de... O sea, que si realmente el rango de sensado de los agentes de los sensores es tan grande que podríamos inclusive utilizar tal vez el sensor 2, perdón, el agente 2 o los sensores del agente 2 para poder ver al robot 4 y el 3 al 1 también, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cómo esté configurado el mundo en donde están interactuando nuestros agentes y los sensores que estén colocados en los mismos, podemos ver nosotros que puede ir cambiando la red de intercambio de información que nos están describiendo los sensores, ¿no? Vamos a ver de que esta red de intercambio de información o esta red de comunicación, ¿verdad?, la vamos a poder nosotros describir mediante un grafo. Y esa es precisamente la clave de esto, ¿verdad? O sea, dependiendo de cómo sea el mundo, cuáles sean nuestros sensores, ¿verdad?, la interacción entre los agentes nos va a describir a nosotros una red de intercambio de información. Esa red la vamos a describir nosotros mediante un grafo, ¿verdad? Mediante un grafo. Muy bien. Entonces, eso es un pequeño preámbulo de qué es lo que vamos a platicar un poco más adelante, ¿verdad? Bueno, pero sigamos trabajando entonces el problema. Bueno, yo sé entonces ahora, ¿verdad?, que ahora que yo tengo 4 agentes, ¿verdad?, ¿cómo van a estar siendo ahora mis reglas, ¿verdad?, para cada uno de los agentes? Bueno, entonces, yo tengo, por ejemplo, para mi agente número 1, yo sé que este es igual un integrador sencillo. Bueno, entonces hagamos exactamente lo mismo que hicimos para la última vez. Bueno, primero nos decía, bueno, x2 menos x1. Ahora ya tenemos más agentes, ¿verdad? Asumamos que ahorita estamos agarrando nosotros la red en rojo, ¿verdad? Muy bien. Entonces me dice a mí que mi agente número 1 solamente puede ver al agente número 2. Entonces solamente voy a utilizar una regla más o menos de esta forma.
¿Qué va a pasar ahora con el agente número 2? Vamos a hacer esto un poco más general. Vamos a poner aquí X, Y, U, Y. Bueno, ¿qué pasa con el agente 2? El agente 2 puede haber al agente 1 y puede haber al agente 3, ¿verdad? Entonces nos queda X1 menos X2 más X3 menos X2. ¿Qué pasa con el agente 3? Pues el agente 3 puede ver al agente 2 y al agente 4. X2 menos X3. X4 menos X3. Y mi agente número 4. Puede ver solamente al agente número 3. Entonces X3 menos X4. ¿Cómo ponemos nosotros de una manera general esto? Bueno, si nos damos cuenta, esto de aquí es una sumatoria, ¿verdad? Vamos a ir sumando nosotros un término relativo por cada uno de los agentes que pueda haber o que pueda ser visualizado por los sensores. Es decir, el agente 2 puede ver al agente 1 y al agente 3. Entonces tenemos un término asociado para cada uno de los agentes. En este caso, ¿verdad? Tenemos nosotros entonces una sumatoria que lo que está haciendo es que nos está restando a nosotros XJ menos XY. En este caso, Y corresponde a el agente actual y J considera a los, vamos a llamarle vecinos del agente actual. Entonces nos va a decir a nosotros que esta sumatoria va a ser válida, ¿verdad? Para todo vecino. Bueno, en este caso, digamos, bueno. Y la forma en que nosotros vamos a establecer esa noción de vecino va a ser mediante este término que tenemos nosotros aquí. Este nos dice a nosotros J que pertenece al conjunto de vecinos del agente Y. En este caso, ¿verdad? O en este caso en particular, para el agente 2, estaríamos teniendo nosotros el caso X2' igual a la sumatoria de J en N2 XJ menos X2. N2, ¿verdad? El conjunto de agentes vecinos o el conjunto de vecinos del agente Y, en este caso estaría siendo el agente 1 y el agente 3. ¿No? Entonces esta sumatoria, ¿verdad? Precisamente nos permite a nosotros generar las reglas locales, ¿verdad? Para cada uno de los agentes. Es decir, nosotros tenemos entonces que en general para todo agente se cumple que XY' va a estar siendo igual a la sumatoria de J que pertenece al conjunto de vecinos de este agente Y, ¿no? XJ menos XY. Esto por lo general en la literatura se le saca factor común menos, ¿verdad? Y se coloca de la siguiente manera.
xi' igual a menos la sumatoria j que pertenece a ni xi menos xj. Y resulta que esta ecuación de acá es una de las ecuaciones, si no es que la ecuación más importante en sistemas multiagente y en robótica SOR, y se conoce como la ecuación de consenso. A nivel de agente. Esta ecuación es fundamental, ¿verdad? Porque me está diciendo a mí que si yo le coloco esta regla, ¿verdad? Esta ecuación de consenso a todos mis agentes, y dense cuenta que se cumple para todos los agentes, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es esta misma regla que tenemos aquí. Si le coloco esa misma regla a todos mis agentes, mis robots van a lograr llegar a un punto de reunión, van a lograr hacer el rendezvous, van a llegar a un consenso, se le llama esto. Entonces la ecuación de consenso permite que a todos los agentes lleguen a un mismo punto, ¿verdad? Que lleguen a un mismo punto. Muy bien. Entonces, siguiendo con el ejemplo. ¿Verdad? ¿A qué punto llegan los agentes? Entonces nos vamos a dar cuenta de que si en el caso de dos agentes llegábamos al promedio, ¿verdad?, de su posición inicial, aquí vamos a ver que va a ocurrir lo mismo. Van a llegar al promedio de la posición inicial de todos los agentes. Entonces en este caso tenemos nosotros que x1 infinito va a ser igual a x2 infinito, x3 infinito, x4 infinito. Y esto va a ser simplemente x1 0, x2 0, x3 0, x4 0, dividido 4. Llegamos al promedio, ¿verdad?, de las posiciones iniciales. Bueno, este sistema igual va a ser un sistema marginalmente estable. ¿Cuál sería entonces en este caso nuestro sistema? ¿Cuál serían las ensemble level? La dinámica a nivel de ensemble. Bueno, va a ser exactamente lo mismo. X igual a x1, x2, x3, x4. Entonces cuando saquemos la derivada, nos va a quedar a nosotros igual un sistema LTI. En este caso tenemos nosotros el sistema LTI dado por, vamos a ver, x2 menos x1 menos 1, 1, 0, 0. El segundo agente estaría siendo x1 menos x2, ¿verdad? Menos x2 sería menos 2x2. Tendríamos aquí un 1. Menos 2, 1, 0. En el 3 tendríamos nosotros x2, x4 y menos 2x3. Menos 2, 1, 1. Y en este otro tendríamos nosotros menos 1, 1, 0, 0. Démonos cuenta de varias cosas. Bueno, y todo esto multiplicado por x. Démonos cuenta de que esta matriz tiene ciertas características particulares. Primero nos damos cuenta que es una matriz simétrica, ¿verdad? Si yo le saco la traspuesta es exactamente igual la matriz. Nos damos cuenta también que pareciera que en la diagonal tenemos nosotros cierta noción de cuántos vecinos tiene cada uno de nuestros agentes.
El agente 1 tiene solamente un vecino, los agentes 2 y 3 tienen 2 vecinos, el agente 4 tiene solamente un vecino. Y que fuera de la diagonal, estos valores con 1 nos indican, ¿verdad?, en dónde es que están apareciendo las interconexiones, ¿verdad? O dónde es que hay una interconexión entre los agentes. Por ejemplo, si vemos la primera fila, tenemos que este valor de 1, ¿verdad?, fuera de la diagonal implica que el agente 1 puede ver al agente 2. En la segunda fila tenemos que este 1 implica que el agente 2 puede ver al agente 1 y que puede ver al agente 3. La tercera fila, los unos indican que puede ver el agente 3 al agente 2 y al agente 4. Y en la última que el agente 4 puede ver al agente 3. Entonces pareciera que esta matriz está intrínsecamente relacionada con la red de intercambio de información que están formando los agentes. Y resulta que ese va a ser el caso, porque en general vamos a ver nosotros que esto va a ser igual a menos L por X, en donde L se conoce como el laplaciano del grafo que representa el intercambio de información entre los agentes. Y por esa razón es que la ecuación x' igual a menos L por X también es súper importante para nosotros, dado que es la ecuación de consenso a nivel de ensemble. Entonces, ¿hacia dónde es que vamos? ¿Verdad? En la siguiente lección nosotros vamos a entrar más de lleno, pero, o sea, ya logramos nosotros sacar cierta información, ¿verdad? De que si queremos resolver el problema de Ransebul, está implícito ahí, ¿verdad?, esa ecuación de consenso. Pero resulta que esa ecuación de consenso, cuando nosotros vemos la dinámica a nivel de ensemble, aparece una estructura que tiene que ver con el grafo que estamos utilizando para describir al final de cuentas para describir el intercambio de información, ¿verdad?, que se está dando en nuestro sistema. Entonces tenemos nosotros que sacarle más información, ¿verdad?, a ese grafo. Tenemos que ver nosotros, ¿verdad?, qué más, o sea, tenemos que saber cómo poder describir estos grafos y cómo poder obtener esta matriz, este laplaciano del grafo, ¿verdad? Tenemos que meternos entonces un poco más a esto de la teoría algebraica de grafos. Entonces, en esencia, eso es lo que vamos a platicar nosotros en la siguiente lección, ¿verdad? Teoría algebraica de grafos. ¿Cómo hacemos nosotros para describirlo? O sea, ¿qué son los grafos? ¿Cómo nosotros los describimos? ¿Qué matrices utilizamos para representarlos? Y ya vamos a darle forma, ¿verdad?, a toda esta cuestión de el problema de Ransebul, si lo quieren ver ustedes así, y cómo es que se relaciona el laplaciano, ¿verdad?, con la ecuación de consenso.